Hola y bienvenido a un espacio más de Hablemos Claro. Le habla y saluda Víctor Evin, psicólogo y consejero clínico cristiano, y de esta manera pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a Hablemos Claro. Qué bueno que están con nosotros en Hablemos Claro. Hoy tenemos un programa muy exquisito, muy bueno, que queremos llevar con mucho agrado para ustedes, y vamos a estar hablando sobre las vocaciones. Les pido que se queden viendo este programa, pues va a estar muy interesante, y para ello contamos con dos personas que nos van a edificar en este tema. Está la hermana Marie Michelle Tejada, de la Congregación de las Siervas de la Divina Misericordia. Bienvenida, hermana. Gracias, igual. Siéntese. Hermana, bienvenida. Gracias. Después le digo por qué usted está sentada en la silla azul. Ok. Vamos a hablar sobre las vocaciones. Sin embargo, muchas personas cuando hablamos de vocación, asocian inmediatamente vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. ¿Cómo podríamos decir en pocas palabras qué es la vocación? La vocación es el llamado que tiene todo cristiano, y el llamado que tenemos todos es a la santidad. Por encima de... Luego el Señor, cuando te va llamando, va enseñándote qué es lo que Él quiere de ti en ese servicio a la iglesia. Pero es un llamado de todos, primero, cristiano, santo. ¿Se podría decir que es igual llamado a vocación? Bueno, es parte de lo que es el servicio que nosotros todos tenemos que realizar. El llamado viene siendo como el servicio, y la vocación es central, que es ser santo. Bueno, y también cristiano. Cristiano primero. Y también contamos con un sacerdote, Nelkis Acevedo de la Rosa, quien es rector del Santuario de la Altagracia en la zona colonial, y que nos va a estar contando una historia muy interesante sobre ese santuario. Bienvenido, padre. Gracias. Sol, ¿cómo está usted? A ver, padre, le preguntaba a la hermana, cuando se habla de vocación, inmediatamente se asocia a la vocación sacerdotal o religiosa. Sin embargo, todos tenemos una vocación, todos tenemos un llamado, como ella bien decía. Desde su punto de vista y su experiencia, ¿qué es una vocación? ¿Y cómo puede edificar a las personas que nos están viendo, que a lo mejor han caído en el mismo error que caí yo una vez, de pensar que vocación solamente se refiere a sacerdotes y religiosos? Mira, fíjate, la palabra vocación viene del latín vocare, llamada, Dios que llama. Dice San Pablo es el primero que define esta pregunta que estás haciendo. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó desde antes de la creación a ser santos e inmaculados en el amor, para hacer alabanza de su gloria. La vocación es común a todos los bautizados, a todos los hijos de Dios. Dios llama a la santidad, a ser cristiano. En el sentido que decías tú, que muchas veces se ha malentendido, muchas veces es esa llamada a la santidad, cómo se materializa en mi vida. O sea, cómo la realizo. En el caso mío, pues desde el sacerdocio; en el caso de la hermana, desde la vida consagrada; en el caso tuyo, Víctor, desde un psicólogo, ¿no? Respondemos a la santidad desde el plan de Dios en nuestra vida. Yo supongo que dentro de tu juventud Dios fue poniendo el camino, fue dando luz en la historia, y te inclinaste a esta profesión, o por ejemplo la misión que ahora desempeñas con este programa, ha ido Dios llevando. Tú simplemente has respondido al diseño por donde Dios te va conduciendo. Pero la vocación primera, como ya decían ustedes, a la santidad, a ser cristiano.
el medio en el cual llego a la santidad que Dios quiere de mí, pues ya lo irá mostrando Dios dentro de la historia misma, dentro de los acontecimientos. Sin embargo, y la pregunta va para los dos, en el diario vivir de la evangelización, se ve muy difícil a las personas laicas comprender que el llamado a la santidad es de todos, no solamente de una religiosa, de un religioso, de un sacerdote, de un obispo, del papa. Los obispos, los sacerdotes, los religiosos, no solo ellos tienen que ser buenos, todos tenemos que ser buenos, todos tenemos que ser santos. Es decir, yo no puedo decir, como he escuchado yo, que esa falta es más grave porque es un sacerdote que lo hizo. O sea, si yo veo que usted está robando ahí en el Bravo, que se está comiendo una uvas, que es robar, yo puedo decir es más grave porque un sacerdote anda con el cuello clerical y se está robando ahí. Entonces el escándalo es más grande porque es un sacerdote. ¿Y por qué el escándalo no puede ser más grande si yo soy, por ejemplo, un juez? Una persona que se supone que es el que dicta una sentencia justa en la ley. A ver. No, sí, tienes tú la razón en lo que dices, o sea... Sí, pero en la práctica, ¿cómo uno puede hacer llegar a las personas que nos están mirando que todos somos iguales, que todos nos corresponde ser buenos, que todos los que están en el gobierno van a dar cuenta a Dios y que el infierno existe? Aunque los católicos cool de aquí, de Santo Domingo, no les gusta esa palabra, pero el infierno existe. Y le van a pedir cuenta, no, a mí me van a pedir cuenta por este programa inclusive. Es que el Papa, ante todo, es un cristiano. Los obispos, ante todo, son cristianos. Un sacerdote, ante todo, es un cristiano. Y la llamada a la santidad es propiamente por ser cristiano. O sea, mis faltas radican en el hecho de que soy cristiano. No solo en el hecho sacerdotal, sí, que también pueden serlo, pero ante todo en mi ser cristiano, la esencia misma de la llamada que Dios me ha hecho a la santidad. A mí me llega con este discurso una frase de San Agustín. Dice San Agustín: donde me aterra lo que soy para ustedes, me consuela lo que soy con ustedes. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. O sea, el sacerdocio se alimenta del bautismo, se alimenta del cristianismo mismo. Entonces, si hay un error en mí, lo que está fallando no es mi sacerdocio, es el interior de mi vida cristiana, de mi vida de santidad. Sí, eso me recuerda que el catecismo dice bien claro que el obispo no habla en la facultad de obispo, sino de bautizado. De bautizado. Sí, pero yo soy un bautizado también. Entonces yo debo sentir esa misma responsabilidad y a veces no lo sentimos. Eso es un pensamiento, yo creo que más cultural de la sociedad, es algo como que se arrastra, creo que desde parte de la historia, que siempre se pone como un blanco esa figura que te representa a Dios en la tierra, que un sacerdote, una religiosa, siempre hay una expectativa más exigente para esa persona que te asocia a Dios. Bueno, pues entonces yo creo que deberíamos empezar a ver a los cristianos laicos con ese mismo ojo para que tengan también, que tengamos más cuidado al pecar. Porque entonces, como los sacerdotes y los religiosos son los que tienen que ser buenos y ser santos, según la sociedad. Según la sociedad, eso me da a mí una carta debajo de la manga o un trampolín para hacer cosas, vivir doble vida y no, el llamado es para todos. Así es. Y a veces se hace difícil evangelizar y llegar a ese punto con una persona que no es religioso o sacerdote. Por eso mismo, quizá por la cultura. Sin embargo, para edificar al pueblo de Dios que nos está mirando, es llevar ese mensaje que todos somos cristianos y a todos Dios nos va a pedir cuenta. El que entrega, por ejemplo, el boletín de la iglesia, que el padre lo puso a eso,
cualquiera diría, bueno, eso es entregar el papel. Bueno, no. Ese fue el llamado que Dios le puso y Dios le va a pedir cuentas, como se la pide al Papa Francisco. Así es. ¿Con cuánto amor lo diste? Es un discurso muy largo. Mira, yo recuerdo una escena de la vida de Madre Teresa de Calcuta. Sabe que los últimos años se dedicó básicamente a viajar por el mundo y contar su experiencia. Fue la primera mujer que dio un discurso delante de la Asamblea de la ONU. Un día un periodista le hace la pregunta, ¿por qué el mundo se está alejando de Dios en un avión? Ella le pregunta al periodista, ¿tú eres católico, eres cristiano? Sí. Dice, por cristianos como tú y como yo. Haciendo referencia al divorcio que puede existir entre fe y vida. Y en el caso mío, entre vocación y vida. ¿Por qué el mundo no cree? ¿Por qué se duda inclusive tanto de nosotros? Porque la gente comienza a percatarse de que hay un divorcio en todos los cristianos que dicen, profesamos, decimos, anunciamos una cosa y vivimos otra. En el caso del sacerdote, porque también aquí hay que entender a la gente, esto puede ser más latente, porque nosotros somos los que hablamos y enseñamos cada domingo. Por lo tanto, una contradicción nuestra queda más marcada, queda todavía más marcada. Y de una forma u otra, la vocación nuestra por excelencia, pues lleva, la palabra santo significa separado, apartado. De una manera u otra, es necesario y es bueno inclusive que el pueblo santo de Dios nos exija la santidad. Bueno, pues está muy interesante el tema y nos vamos a ir a esta primera pausa y quisiera allá en casita hacerle esta pregunta. ¿Tiene usted alguna vocación frustrada? A lo mejor tiene tiempo para retomarla. Con eso nos vamos y volvemos aquí en Hablemos Claro.